Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy, martes 3 de noviembre, vamos a comenzar la clase en relación a lo que habíamos quedado pendiente de la confección de los estados financieros de la semana pasada. Yo les había dado una tarea de averiguar sobre los hechos ajustables y no ajustables de la NIC 10 y también le había subido una lámina respecto a la NIC 8 que quisiera revisar el ejercicio que les había subido. Voy a compartir la pantalla porque lo tengo acá. No sé si ustedes lograron revisar, pero vamos a revisarlos el día de hoy. Habíamos dicho que los ajustes que teníamos que hacer por cambios en las políticas contables o en la estimación y los errores que se pudieran producir en la contabilidad tenían un carácter retrospectivo o prospectivo. Y en ese caso nosotros habíamos definido que las políticas contables podían tener este carácter retrospectivo y prospectivo. En cambio, las estimaciones y los cambios que se pudieran producir en ellas iba a ser prospectivo, como lo vamos a ver en un caso. Y el tema de los errores siempre había que ajustarlo y era retrospectivo, es decir, iba a intervenir en los estados financieros anteriores o si estos estaban aún, ya estaban cerrados, íbamos a intervenir el patrimonio. Veamos, este es un ejemplo, dice que durante el periodo contable terminado el 30 de junio del 2020, ocurrieron los siguientes eventos en relación a una compañía minorista S.A. Se dice que se descubrió un error en el inventario al 30 de junio del 2019 y por lo tanto requirió una reducción en el valor del libro de inventario a esa fecha por 280.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese minuto no se descubrió esta diferencia y por lo tanto lo están levantando la diferencia el 30 de junio del 2020. Y otro caso es la provisión de multas por daño al medio ambiente al 30 de junio del 2019 que se había hecho la provisión y esta era de 300.000. Pero durante el primer semestre del 2020, como estamos al 30 de junio del 2020, fueron multados por 500.000. Entonces, la idea era que, de acuerdo a las políticas contables, a los cambios de estimación y los errores, indicar ustedes qué ajustes procedían. Bueno, veamos el primer caso. El primer caso, uno inmediatamente dice se trata de un error. Y esto está contemplado en la NIC número 8, por lo tanto, nosotros sabemos que debemos corregir en forma retrospectiva, independiente si se ajusta o no a los estados financieros más cercanos. Y en este caso, el estado financiero más cercano es el 30 de junio del 2020. Entonces, pero al estar cerrado, nosotros habíamos dicho que el ajuste iba a ser a patrimonio. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es realizar este ajuste que les propongo, resultados acumulados, a pérdida por deterioro acumulado de existencia. Si estuviésemos en un periodo normal, el ajuste tendría que haber cargado la pérdida por deterioro como lo vimos en normativa contable 1. ¿Ya? Por lo tanto, con este asiento yo reconozco el error y por lo tanto la pérdida del valor de los inventarios, en este caso al 30 de junio del 2020. Hago el ajuste en esa fecha, pero el efecto corre desde el año anterior porque ajustamos el patrimonio. Y aquí lo que yo les digo que como los estados financieros del año 2019 ya estaban cerrados, el ajuste es a patrimonio a través de esta cuenta resultado acumulado. Y se reconoce indirectamente a través de la cuenta pérdida por deterioro acumulado la rebaja del inventario. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo muy simple en relación a un error que se cometió en la contabilidad y que después se reconoce en el periodo que corresponda. Para el caso de la provisión, la verdad que nos encontramos frente a un cambio de estimación. Y por lo tanto, lo que hacemos es ajustar la provisión que viene del año 2019 y verificar una nueva provisión para el año 2021.
o para lo que continúa del año 2020. Veamos. La provisión era de 300.000, por lo tanto, la elimino porque ya ocurrió que me multaron a la empresa y por lo tanto ahora debo pagar las multas, reconozco a través de la cuenta multas por pagar los 500.000 y ajusto contra resultado acumulado porque eso fue creado al 30 de junio de 2019 y ese semestre ya está concluido. Pero posteriormente tenemos que hacer la provisión para el siguiente periodo. Gasto por multas medioambientales, a provisión gasto multas medioambientales. Ahora, ¿por qué por 500.000? Porque se asume que el nuevo pago, la nueva sanción, es información que sirve de base para construir esta provisión, ¿ya? Entonces aquí tenemos un caso de cambio en la estimación de la provisión y que es prospectivo, ¿ya? Ajustamos el cambio en la provisión del año anterior, si se dan cuenta no hay afectación a cambios en la provisión que habíamos realizado, la eliminamos completamente, en la diferencia la llevamos a resultado acumulado y generamos el pasivo corriente. Y por supuesto que creamos la nueva estimación. Eso era en relación a la NIC número 8. Yo les había dado otra tarea que tenía relación con los hechos que, si bien se encontraban en el tramo de ajustabilidad, expresamente la NIC 10 le daba el carácter de no ajustable. ¿Ya? Entonces, esta era una tarea que teníamos el día de hoy. Y voy a buscar, voy a dejar de compartir para buscar en mi archivo la respuesta. Un minutito. No sé si han podido realizar algún ejercicio, alguna tarea de las que le he dejado, pero la verdad que todavía hay tiempo aún para la evaluación. Ahí lo estamos conversando con la profesora de la asignatura y vamos a ver cuándo podemos hacer la evaluación. Lo más probable es que sea para fines de noviembre. Ya. Estoy buscando acá. Aquí tengo la NIC 10. La verdad que el resumen que les hice de la NIC 8 y la NIC 10 es bastante bueno. La verdad que la NIC 8 y la 10 no son tan largos. Ya. Aquí, a partir del párrafo 10, comienzan a indicar cuáles podrían ser los hechos que, independiente que se encuentren o no en el periodo de ajustabilidad, no tienen que ser ajustables al 31 de diciembre del año anterior. Por ejemplo, dice, una entidad no ajustará los importes reconocidos en su estado financiero para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajuste. Por ejemplo, si hubiese un cambio en el valor de las acciones, dice, si hay un cambio en el valor de mercado de las acciones o de las inversiones que se realizan, eso es independiente si está en el periodo de ajustabilidad o no, la verdad que se debe ajustar a la fecha que corresponda. Otro caso es el tema de los dividendos. Cuando se establecen los dividendos y
No voy a reconocer el pasivo al final del periodo sobre el que se informa porque esa distribución dice es del periodo en que se define. ¿Ya? Ustedes van a revisar después la NIC número 10. También ahí hay otro cuando se cierran parte de los negocios o parte de alguna ubicación geográfica, una agencia o una parte de la empresa, puede ser una división. Por lo tanto, todo eso, independiente que ocurra o no ocurra en el periodo de ajustabilidad, la NIC 10 dice que si bien lo debo informar en las notas, pero no va a afectar el resultado del ejercicio que viene cerrándose. ¿Ya? Ahora me voy a pasar como les había dicho, estábamos revisando la NIC 10, pero ahora yo quisiera pasar a revisar un ejercicio que les envié, que era de clasificaciones. ¿Ya? Entonces, este ejercicio que yo se los había mandado, la idea era que a partir de estos saldos deudores y acreedores pudiéramos nosotros conformar el estado de situación financiera y el estado de situación económica. La verdad que este era un ejercicio que les había señalado la clase anterior, que podíamos comenzar a clasificar. ¿Ya? Entonces, yo la verdad que lo desarrollé, voy a ir a buscar mi desarrollo. Ya. En este ejercicio, lo que ustedes van a ver que fui clasificando cada una de las cuentas y además le fui colocando alguna observación porque como habíamos dicho que lo importante era netear los activos y netear los pasivos, en general todo debía aparecer neteado porque hasta los ingresos tienen que netearse, por lo tanto voy colocando al lado una observación. Y después, a partir de esta clasificación que se hace, vamos a distribuir en este formato que yo también les había subido como estado de situación financiera, la parte del activo y después la parte de los pasivos corriente y no corriente y el patrimonio para finalmente armar el estado de resultado. Y el resultado que obtenemos acá lo tenemos que traspasar después al patrimonio. ¿Ya? Pero acá lo importante, la base de esto es la clasificación. Por lo tanto, la idea es que vayamos revisando cada una de las cuentas y poder darle una ubicación de acuerdo a la nomenclatura que le da la circular 1879 de la CMF para las empresas que aplican Full IFRS. Comencemos. La primera cuenta dice amortizaciones acumuladas. Inmediatamente yo sé que las amortizaciones acumuladas se... Ya. Voy a compartir de nuevo. Ya. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, cuando se habla de las amortizaciones acumuladas, uno inmediatamente dice, ah, eso tiene que ver con los intangibles. Y en este caso particular, tiene que ver con el único intangible que aparece en el ejercicio, que son las franquicias internacionales. Por lo tanto, el rubro que le corresponde es el activo no corriente y la cuenta es intangible y la vamos a rebajar del activo franquicias internacionales.
Por lo tanto, las amortizaciones acumuladas van a netear las franquicias internacionales y posteriormente, cuando yo lo lleve al activo no corriente intangible, tiene que aparecer el valor de la franquicia menos las amortizaciones acumuladas. La cuenta anticipo cliente es una cuenta especial. En primer lugar, me dice la norma que lo rebaje del pasivo que lo originó. En este caso, serían las cuentas de cliente, siempre y cuando tiene una condicionante que no supere el valor de los clientes. Si no, me dice, tiene que dejarse en la cuenta por pagar. ¿Ya? Y en este caso particular, tal como yo lo observo acá, estos 150 millones de pesos superan la cuenta deudores por venta o cliente, por lo tanto, la clasificación que le vamos a dar al anticipo de cliente va a ser cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente. ¿Ya? Cuando no nos diga nada respecto al tiempo, nosotros vamos a asumir siempre que es corriente. Cuando nos indique el tiempo, ahí podemos definir si es corriente o no corriente. Ya. Lo mismo va a ocurrir con los anticipos de proveedores, pero ahora nos fuimos para el lado de los activos. Se supone que yo le anticipé a los proveedores, también va a rebajar la cuenta de proveedores siempre y cuando no supere el valor de estos proveedores, si no lo vamos a dejar en cuentas por cobrar. En este caso particular, a diferencia del anticipo de cliente, el anticipo de proveedores no supera el valor de los proveedores, por lo tanto lo vamos a rebajar del valor de proveedor y lo vamos a netear en la cuenta proveedores. Y después cuando clasifiquemos proveedores, ahí nos vamos a dar cuenta del rubro y la nomenclatura que le vamos a dar. La siguiente cuenta es árboles frutales, vida dentro de ciclo productivo. Aquí inmediatamente me dice que estos activos biológicos están dentro del ciclo normal de operaciones, por lo tanto yo sé que son activos corrientes y los clasifico como activos biológicos. Le hago una observación, también puede ser activo no corriente si supera el ciclo normal de operaciones. ¿Ya? Recuerden que tenemos tanto activos biológicos por los activos corrientes como los no corrientes. Bien raíz. Bien raíz, como lo habíamos visto en la asignatura pasada, es una propiedad planta y equipo, por lo tanto ahí yo no tengo duda, es un activo no corriente, propiedad planta y equipo, pero yo le hago el alcance y la observación, no olvidar rebajar las depreciaciones acumuladas para netear. Más adelante van a aparecer. Después tenemos una boleta de garantía con vencimiento en 10 meses. Aquí si se percatan, ya me dice que son 10 meses, por lo tanto lo tengo que considerar dentro de los corrientes. ¿Y dónde voy a clasificar una boleta de garantía? Me dice que lo clasifique en otros activos no financieros corrientes. ¿Ya? Aquí también yo les pongo el alcance, si supera los 12 meses debe incluir en otros activos no financieros no corrientes. ¿Se recuerdan que yo les había dicho del libro del profesor Filgueira Ramos, de Manual de las NIF? Precisamente ese es el libro que yo tomé, el capítulo 4 y el capítulo 5, para poder guiar esta clasificación. Capital, no hay problema porque el capital nosotros sabemos que es patrimonio y es el mayor representante del rubro. Después, tengo los clientes dentro del periodo normal de operaciones, son 120. Si se fijan, como era 120 y los anticipos eran 150 millones, inmediatamente yo digo, esto supera, esto lo llevé a cuentas por pagar, y esto va a ir a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Si el anticipo hubiese sido menor a estos clientes, la norma me dice que lo netee, que lo rebaje de eso. ¿Ya? Hasta ahí. El costo de venta también no hay problema porque yo sé que es resultado, incluso en el mismo resultado, en el estado integral de resultado aparece la cuenta costo de venta. Así que ahí no tengo problemas en esa clasificación.
Posteriormente, en la cuenta número 10, tenemos crédito hipotecario, tenemos 100 cuotas iguales. Por lo tanto, si tenemos 100 cuotas, nosotros normalmente les hemos enseñado que las primeras 12 cuotas tienen que ir al corriente y la diferencia no corriente. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo los 100 millones, los divido en 100 cuotas, ¿cierto? ¿Ya? Divido esto por 100 cuotas. Puedo hacerle el paréntesis por si acaso. ¿Ya? Y lo multiplico por 12. Y sé que las primeras 12 cuotas se van a ir al corriente. Esto va a ir por el lado de los corrientes. Y la diferencia se va a ir al no corriente. Es decir, la diferencia entre los 100 millones y las 12 cuotas siguientes. Ya, pero ¿dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar a un pasivo corriente, los 12 millones, y a un pasivo no corriente, los 88 millones. ¿Y en qué cuenta? Otros pasivos financieros corrientes y otros pasivos financieros no corrientes. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando les toque ver estos créditos, porque generalmente es así que los créditos, los préstamos, tienen la particularidad que si bien hay vencimiento de 100 cuotas, de 120 cuotas, o de 5 años o de más años, dependiendo de la fecha del contrato, nosotros tendríamos que definir siempre qué parte de eso es corriente y qué parte no es corriente. Después, en la número 11 aparecen las cuentas por cobrar relacionadas a 120 días. E inmediatamente yo sé que si es a 120 días, lo voy a llevar a cuentas por cobrar a entidades relacionadas, porque ahí está diciendo cuentas por cobrar relacionadas. Y si supera los 365 días, la vamos a clasificar como activo no corriente. Después, por el lado de los pasivos, cuentas por pagar relacionada a 400 días. Ahí inmediatamente superó la barrera del año de los 365 días, por lo tanto lo voy a llevar a pasivos no corrientes y a la cuenta por pagar de entidades relacionadas no corrientes. ¿Ya? Si no hubiese superado los 365 días, se lleva a pasivos no corrientes. Aquí tengo el depósito a plazo menor a 3 meses. ¿Ya? La norma me dice, la NIC 7, que tiene que ver con lo efectivo, que si bien este es un depósito, por el periodo que tiene, como es menor a 3 meses, esto yo lo lleve a efectivo y efectivo equivalente. Si llegase a superar los 3 meses, que es la observación que yo les hago, se clasifican en activos no corrientes, otros activos financieros corrientes, perdón, se clasifican en activos corrientes, porque, bueno, se podrían clasificar como activos no corrientes siempre y cuando supere los 365 días. Pero supongamos que está dentro del periodo, pueden ser activos corrientes, otros activos financieros corrientes. Le voy a colocar aquí menor a 365 días. Y si es superior a 365 días, activos no corrientes. Y en la misma cuenta, otros activos financieros no corrientes. Otros activos me equivoqué. Activos financieros no corrientes. Como se dan cuenta, el cuidado que yo tengo que tener es siempre en la clasificación. A partir de una buena clasificación, yo puedo obtener buenos estados financieros y determinar la utilidad o la pérdida que necesito. Acá están las depreciaciones acumuladas. Ya habíamos dicho que el bien raíz y otros PPE que hay por allí, esto es una cuenta complementaria a la cuenta PPE activos no corrientes y la vamos a rebajar de manera de presentarlas neteadas en el estado financiero. La devolución de venta. La profesora Ingrid en su ejercicio de la semana pasada les demostró que la devolución de venta
tenían que ser rebajados los ingresos por venta de manera de también netear y que aparecieran las ventas que efectivamente se habían realizado. ¿Ya? Por lo tanto, la devolución de venta de 40 millones se lo rebajo a los ingresos por venta. El dinero en cuenta corriente, aquí no hay duda, porque si bien a lo mejor el dinero en cuenta corriente pudiera tener una dificultad que yo no lo pueda sacar de inmediato, porque a veces hay cheques que están depositados o depósitos que se han realizado y todavía están en tránsito. Por lo tanto, esta cuenta es siempre efectivo y efectivo equivalente. La consulta también que podría ser, bueno, ¿y qué pasa si hay uso de línea de crédito? Bueno, generalmente las líneas de crédito hoy día particularmente se descuentan inmediatamente de los saldos positivos de las cuentas corrientes. Pero si llegase a quedar saldo, lo primero es rebajarlo de la cuenta efectivo equivalente y si no alcanzase, tendríamos que llevarlo a una cuenta por pagar. El dinero en moneda extranjera. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la aplicación de la NIC 21, que también nos podíamos encontrar con dólares, yenes u otra moneda extranjera en nuestro efectivo, y lo que nosotros hacíamos era aplicar la actualización de acuerdo a la NIC 21 por diferencia de cambio para saber cuánto aumentó o disminuyó esa moneda, cuánto fue el tipo de cambio ocurrido desde el momento que lo ingresé hasta el momento en que estoy efectuando el estado financiero. ¿Ya? Este ejercicio solamente va a contemplar clasificaciones. La próxima semana el ejercicio yo lo voy a traer con datos adicionales para que podamos armar a partir de este. Ya. Después tengo dividendos provisorios. Aquí también hay una disposición en la norma que los dividendos provisorios nosotros estábamos acostumbrados a rebajarlo, de acuerdo a lo que aprendimos también en contabilidad de sociedad anónima, a rebajarlo en el patrimonio, a la espera de la distribución de los dividendos definitivos. Entonces, una de las alternativas que me da la norma es que los dividendos provisorios yo los rebaje de la provisión que generé para tal efecto. Y otra alternativa es llevarla a esta cuenta corriente, anticipo de dividendo, que la proporciona la circular, y por lo tanto, cuando llegue la distribución de los dividendos, yo lo rebajo. ¿Ya? Por eso, como la circular me daba la posibilidad de estos anticipos de dividendos, los dejé. Pero la otra alternativa, le voy a colocar, la otra alternativa es rebajarla de la provisión de dividendos por pagar. ¿Ya? O si está la posibilidad, o si le voy a colocar aquí, si se conoce con la debida anticipación la distribución de los dividendos, la rebajamos de ahí. Se rebaja de esta. ¿Ya? Ya. Continúo con la número 20, documento financiero a 30 días. Aquí también habla la norma en esta cuenta que yo puedo considerar estos documentos financieros dentro de efectivo y efectivo equivalente, porque como están a 30 días, yo los puedo y los hago descuentos rápidamente. Edificio en arrendamiento, la 21. Nosotros sabemos que cuando yo defino la finalidad de un bien que he adquirido, porque un edificio es una propiedad, planta y equipo, pero cuando ya le defino el destino, que en este caso fue para arrendamiento, se convierte inmediatamente en una propiedad de inversión. Los equipos computacionales sabemos que son activos no corrientes, PPE, y por lo tanto les vamos a rebajar las depreciaciones acumuladas también que están más arriba. Los fondos mutuos, como ustedes deben saber, no tienen
periodos, ellos van generando intereses día a día, por lo tanto son efectivo equivalente porque la recuperación es de inmediata. Yo puedo ir al banco y rescatar ese fondo mutuo de inmediato. Y me generarán los intereses hasta el momento de inicio y del rescate. No así los depósitos a plazo, que a lo mejor pudiera tener, si es a 30 días y yo lo rescato antes, los intereses se pierden. Aquí estaba en el número 24 la franquicia internacional. Es un activo no corriente y dijimos intangible y le íbamos a descontar las amortizaciones acumuladas que tenía en la cuenta número 1. Los gastos administrativos, no hay duda, también se van a ir a resultado como gastos de administrativo, los gastos de comercialización, yo aquí le puse gastos de distribución, pero también pueden aparecer como gastos de comercialización. El impuesto a la renta, como tiene un saldo deudor, porque también podría tener un saldo deudor, en este caso representa el impuesto de la renta. Si tuviese un saldo acreedor, me va a representar la provisión que yo he realizado del impuesto de la renta. Ya, le voy a colocar acá. Si aparece con saldo acreedor, significa que corresponde a la provisión del impuesto renta. Entonces, en este caso, yo sé que lo tengo que llevar a resultado como impuesto renta. Los ingresos diferidos, nosotros lo hemos visto esta cuenta en las subvenciones y lo vamos a llevar en este caso como un pasivo corriente, pero a la cuenta otros pasivos no financieros corrientes. Porque como no me dicen nada de qué se trata, puede ser un ingreso por impuesto diferido, un ingreso por las subvenciones. Entonces, como no me dice nada, yo lo opto y lo llevo a otros pasivos no financieros corrientes. El ingreso por venta, ya dijimos que va a ir a ingresos de explotación, a resultado, y tengo que tener cuidado de rebajarle la devolución de venta para netearlo. Los intereses financieros pagados, ¿ya? Porque tengo créditos asociados, por lo tanto son costos financieros y van a ir a resultado, rebajando el resultado. El IVA crédito fiscal y el IVA débito fiscal, la verdad que lo ideal es ajustar estas cuentas y definir si queda, tal como les digo acá, remanente o impuesto por pagar, ¿ya? Pero si llegasen a estar con saldo, como es lo que aparece acá, porque posteriormente yo les voy a decir que lo tienen que ajustar, el IVA crédito lo vamos a llevar a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, a corriente, y el pasivo corriente vamos a llevar el IVA débito fiscal a cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente. Siempre en corriente porque se supone que el IVA es mensual y por lo tanto es dentro del periodo. Ya. Llegué a la cuenta 33. Aquí tengo letras por cobrar a cliente a 90 días, 40 millones de pesos. En este caso, no la voy a considerar dentro de efectivo equivalente, lo voy a considerar dentro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Mercadería, ahí yo no tengo duda porque son activos corriente inventario. Se debe disminuir la obsolescencia de mercadería y se presenta neteado, tal como lo vio la profesora Ingrid la semana pasada. Es decir, esta obsolescencia de mercadería yo se la voy a descontar para netearlo. El PPM. Sabemos que los PPM son los pagos provisionales mensuales, que es un porcentaje de los ingresos netos y que me van a ayudar a amortizar algo del impuesto a la renta. Por lo tanto, donde lo vamos a colocar es en el activo corriente impuestos por recuperar. Llegué a un préstamo de consumo de 50 cuotas restantes, es decir, hay 12 cuotas que se van a vencer en el año que viene y las otras 38 cuotas se van a vencer a partir del segundo año. Entonces, ¿qué hago? Aquí calculé la cuota.
divido los 580 por 50 cuotas, después ese valor lo multiplico por 12 y este es corriente, sería pasivo corriente y este sería el pasivo no corriente, que es la diferencia de los 580 millones menos las 12 cuotas de 139 millones 200. Aquí llegué a proveedores. ¿Se acuerdan que de proveedores nosotros le íbamos a rebajar el anticipo de los proveedores? ¿Ya? En este caso son 150 millones. Me voy a devolver a revisar el anticipo de los proveedores. La cuenta número 3. Como es 60 millones y es menor a la cuenta proveedores, la vamos a rebajar directamente de proveedores. Provisiones de vacaciones, también acá no hay duda porque lo tenemos que llevar a provisiones. La provisión de indemnización por años de servicio corto plazo también es provisión, aquí le voy a poner provisiones corrientes y provisiones corrientes, porque también tenemos no corriente cuando superan los 12 meses. Resultado acumulado, sabemos que patrimonio, los seguros anticipados, yo lo ingresé a activos corrientes, otros activos no financieros corrientes, y los terrenos sabemos que son propiedades de inversión, porque los compramos para generar una plusvalía hasta que no digamos cuál va a ser su destino, ¿ya? Como ven, es un trabajo tedioso, largo, pero lo que hay que tratar de hacer es en forma precisa ir dándole la clasificación, porque posteriormente lo que yo tengo que hacer es ir armando de todo esto que dije que iba a ir activo corriente, a pasivo corriente, a activo no corriente, a pasivo no corriente, patrimonio, ingresos y gastos. Yo generalmente lo que hago, parto del estado de resultado. Siempre me es más fácil determinar, dijimos que los ingresos por venta lo íbamos a calcular los ingresos por venta menos las devoluciones de venta. Entonces, veamos. Los ingresos por venta son 140 millones de pesos. Lo vamos a colocar acá. Y teníamos las devoluciones de venta, que son 40 millones de pesos. Ya. Por lo tanto, la diferencia entre los 140 millones de pesos menos los 40 millones me da los 100 millones que yo tengo en ingresos de la operación. ¿Ya? En el caso del costo de la venta no había problemas porque el costo de la venta eran 60 millones y lo traspaso aquí directamente. Y por diferencia entre el ingreso de explotación o de la operación menos el costo de la venta, me da el margen bruto, que en este caso, como los ingresos son mayores al costo, me da una utilidad bruta de 40 millones de pesos. Aquí hay otra cosa importante, que yo puedo sacar un ratio financiero que se refiere a la rentabilidad bruta. ¿Y cómo voy a calcular ese ratio? Ese ratio yo lo voy a calcular tomando la renta, o sea, tomando la utilidad bruta, lo voy a dividir por los ingresos de operación, que siempre van a ser el 100%, y lo voy a multiplicar por 100 para saber cuánto es lo que me da de rentabilidad. Generalmente las rentabilidades brutas son mucho más positivas que las netas. E inmediatamente nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, ¿qué quiere decir de esto? Que esta empresa genera un 40% de utilidad bruta. Profe, ¿eso no es lo que se presenta en el EBITDA? Ese. Sí, el EBITDA también tiene que ver con otro ratio financiero.
¿Ya? Mira, cuando calculamos las rentabilidades, como usamos el estado de resultado, utilizamos siempre como base esta. Base 100% van a ser los ingresos por venta o de operación, o de explotación, como le llamen. Entonces, todo se calcula en base a los ingresos. Por ejemplo, yo puedo decir que los costos de venta representan el 60% de los ingresos, y en este caso la utilidad bruta representa el 40%. Posteriormente a esta rentabilidad bruta, yo tengo que restarle los gastos de administración, los gastos de comercialización, que los tenías acá, los reviso, gastos, 55 millones y 50 millones. Ya, 55, 50. Los gastos financieros son los intereses financieros pagados. Veamos acá. Yo le había puesto gasto financiero, gasto comercialización, intereses financieros pagados. Ya, lo voy a cambiarle acá y le voy a poner gasto financiero para usar la misma cuenta que aparece acá. Entonces dice que son 40 millones de pesos. Ya. Yo por lo que vi no tengo otra cuenta de ingreso. Ya. ¿Qué puedo hacer con este? Yo filtré y como le puse resultado, voy colocando todas mis cuentas, resultado. Ya, ingresé el costo, los gastos de administración, de comercialización, el impuesto a la renta, lo voy a ver, ingreso por venta, intereses financieros pagados, y sé que el ingreso tenía que descontarle la devolución. ¿Ya? Vamos a ver de inmediato. Y el impuesto a la renta eran 140 millones, ¿cierto? ¿Dónde está ese impuesto? Aquí. Ya. Entonces, ¿yo qué hago? Determino un resultado antes de impuesto a la renta, tomo el margen bruto, le resto todos los gastos, puede ser que de repente igual tenga otras ganancias, otros ingresos, pero acá en este caso no hay otros, así que eran solamente resultados negativos y me quedaba 105 millones negativos. Ya voy viendo que esto es una pérdida. Y el impuesto, igual la verdad que se pagó, o se generó, la verdad que debimos haber generado una provisión, pero el ejercicio no venía así. Y por lo tanto, me genera una pérdida del ejercicio de 105 más los 140 de 245 millones de pesos. Entonces, finalmente, la rentabilidad neta, fíjense acá que inmediatamente del 40% que teníamos positivo, hemos llegado a un porcentaje de negatividad. Yo divido esto, lo divido por los ingresos, ¿ya? Y ya yo veo que representa más del 100% de los ingresos. Es decir, tengo un 245% sobre los ingresos. ¿Ya? Entonces, si uno revisa esta empresa, si pudiéramos tener la posibilidad de revisar, inmediatamente nos damos cuenta, primero lo negativo fue que los altos costos de administración y comercialización son demasiado elevados, hay mucho costo soportado por los créditos o los préstamos que se asumen con terceros, ya vamos a ver cuál es el equilibrio que hay entre el patrimonio y el pasivo, y este impuesto a la renta que no sabemos si efectivamente viene de este periodo, generaron la provisión o no generaron la provisión, y un impuesto que viene de arrastre. ¿Ya? No debiera venir de arrastre porque es una cuenta de resultado, pero a lo mejor puede haber hasta un error en el cálculo de ese impuesto. Pero en este caso se nos genera una pérdida neta y la verdad que representa un porcentaje altísimo respecto a los ingresos. Vamos a grabar eso. Entonces, este resultado, que son los 245 millones de pérdida, yo debo ingresarlo al patrimonio
la misma cantidad. En esta estructura que yo tengo aparece la línea de resultado neto. Puede ser que en otras estructuras que ustedes puedan tener acceso, este resultado neto lo distribuyen inmediatamente en resultados acumulados. Entonces va a aparecer acá en resultado acumulado. ¿Ya? Veamos las cuentas patrimoniales. Yo así me voy. Veamos qué son patrimonio. En patrimonio dice que voy a tener el capital y los resultados acumulados. Capital, 40 millones y resultado acumulado 120 millones. Veamos, 40 y 120. Más, en este caso menos, el resultado del ejercicio. Es decir, tengo un patrimonio neto negativo. Porque tengo los 40 más los 120, serían 160, menos 245 llegaría a menos 85, ¿cierto? S más S, y le voy a poner más porque está con el signo negativo, llego a los menos 85. Ya yo aquí puse esta diferencia porque tengo 65 millones de diferencia, pero lo vamos a encontrar. Ya. Como se dan cuenta, ya determiné mi estado de resultado. Traje el resultado al patrimonio. Conformé mi patrimonio y ahora voy a ir a los pasivos. Lo más complejo de definir es siempre el activo, porque el activo es el que trae más cuentas. Y más neteos también. Veamos el pasivo. Voy a ir a buscar todos los pasivos no corrientes. Me voy para acá. ¿Ve que sirve que filtre acá y que a lo mejor utilicemos la misma clasificación? Voy a colocar acá todo lo que son pasivos no corrientes. A ver, ese pasivo no corriente, pasivo no corriente. Me parece que tengo eso. Tengo el crédito hipotecario, yo sabía porque tengo 88 millones que son no corrientes. Las cuentas por pagar a 400 días, también eso era no corriente, que son 20 millones. Y el préstamo, que eran 440 millones 800 mil, lo no corriente. Entonces tengo 88, 20 serían 108, más 440, 800. Veamos si lo sumé bien. Veamos, era, me voy a devolver, 88, 20, 88, 20 y 440, 800 parece que era. Ya se está oscureciendo aquí. Voy a encender un poco la luz. A ver, déjame ver este. Dice hoja 1, 38 más hoja 1, 11. Ah, aquí está la cosa. Estos 20 no los había considerado. ¿Ya ve? Me sirve allí porque son 548, 800. Entonces le vamos a sumar más este. Ya. Esa es la idea, porque a veces cuando a uno no le cuadra empiezan a encontrar algunas diferencias y a veces con otra persona que lo podamos hacer es mejor. Ah, pero aquí está la cosa. Me voy a devolver. Estaba bien, porque los 20 están en cuentas por pagar a empresas relacionadas, entidades relacionadas a 400 días. Ya, está bien entonces. Entonces, esto está ahí y esto era de la otra cuenta. Ya, estaba bien mi clasificación. Ya. Entonces, llego a los pasivos no corrientes, los sumo y me da 548,800. Ya, voy a los no corrientes. Aquí a lo mejor pudiera tener alguna diferencia. Voy de nuevo a mi clasificación
Esto es largo, pero uno con paciencia lo va completando. Los pasivos corriente, pasivo corriente, pasivo corriente, pasivo corriente. Provisiones corriente. Ya, veamos. Los anticipos de cliente, dijimos que lo íbamos a llevar a cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente. Ya. En esa cuenta también vamos a colocar el IVA débito fiscal. Ya, entonces, en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar tenemos los 150 millones y los 65 millones de débito fiscal. Veamos. ¿Y dónde está? Aquí. Anticipo cliente, proveedores IVA débito fiscal, pero le teníamos que rebajar los anticipos. Estos anticipos iban rebajados, ¿cierto? Ya, veamos. Menos, ¿cuánto será el anticipo? 150 millones. Los proveedores, vamos a ver cuánto eran los proveedores. Los proveedores, faltan los proveedores acá. A ver, ¿dónde están los proveedores? Pasivos corrientes. Los proveedores dijimos 150 millones. ¿Ya? Y me queda el IVA débito fiscal. Voy a ir de nuevo a esto. Pasivo corriente, no, ese es no corriente. Las provisiones. Y aquí tengo dos. Ese lo voy a revisar. Ya. Entonces, dijimos cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Teníamos los anticipos, los proveedores. Ahí se me anula. Me queda el IVA débito fiscal con 65. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí tengo una diferencia. Ya. Ahí sí. Ya, dijimos las provisiones, revisemos las provisiones. Teníamos provisión de vacaciones y estas serían 50 millones. Ya está bien. Veamos los ingresos diferidos. Dijimos otros pasivos no financieros corrientes. Otros pasivos financieros corrientes. Otros pasivos financieros, no, ese no. Y ¿dónde tengo los ingresos diferidos? A ver, los voy a buscar. Ingresos diferidos. Pasivos corrientes, otros pasivos son 135 millones de pesos. Y ahí está. Vamos a revisar de nuevo. Tengo pasivos corrientes, las provisiones corriente, no corriente, corriente, no corriente. Ya, veamos.
Ya vimos los anticipos, vimos los ingresos diferidos, el IVA débito, los proveedores y las provisiones. Entonces me quedan solamente los préstamos y los créditos que van a ir a obligaciones con institución financiera, que sería el crédito por las 12 primeras cuotas, el crédito hipotecario y el préstamo de consumo por las primeras 12 cuotas. Veamos. Son 12 millones. Y el otro es 139.200. Y ahí me da 151.200.000 los créditos. ¿Ya? Y si no tengo nada más, hago la sumatoria, sumo, y tengo una tremenda diferencia. ¿Ya? Pero ahí la vamos a buscar porque la tenemos que encontrar. Ya, vamos a ver de nuevo nuestros pasivos. Ya no tengo más pasivos corrientes. Voy a volver a revisar los pasivos no corrientes. Aquí tengo un no corriente, no corriente y no corriente. Voy a revisar eso, ¿por qué tengo eso? Ya, porque era una parte y este era no corriente y más encima tenía el préstamo. Este era el otro. Ya, si eran 3 no corrientes. 1, 2 y 3. Ya. Ya, como ven, es un poco largo, pero después ya uno se va acostumbrando con las clasificaciones y esto es lo que más cuesta. Ya. Después me toca completar el activo. Ya, cuando yo completo el activo, este siempre es el que arroja un poquito más de problema. El efectivo y efectivo equivalente, habíamos dicho el depósito a plazo menor a 3 meses, el dinero en cuenta corriente, el dinero en efectivo, el dinero en moneda extranjera, los documentos financieros a 30 días y los fondos mutuos. ¿Ya? Entonces, 14, 17, 18, 19, 21. Vamos a ver. Ya. Voy a borrar todo y después me voy a devolver. Vamos a borrar todo y los vamos a ir a buscar uno a uno. Entonces, selecciono todo. Ese no. Efectivo y efectivo equivalente. A ver si tenía el depósito a plazo, el dinero en cuenta corriente, el dinero en efectivo, moneda extranjera, dinero, documento financiero a 30 días y los fondos mutuos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Yo la verdad que es un más así, pero a veces son 141 millones de pesos. Ya, después puedo ver si me faltó algo. Depósito a plazo. Vamos a revisar. Depósito a plazo, dinero en cuenta corriente, dinero ya. No creo que tenga otro. Con E no tengo más. Ya. ¿Qué más voy a tener dentro del activo corriente? Habíamos dicho los deudores por venta y otras cuentas por cobrar, que eran las letras por cobrar a 90 días, el IVA crédito fiscal, que lo vamos a dejar acá, los clientes dentro del periodo normal de operaciones, y en este caso no íbamos a rebajar los anticipos de
de cliente porque los anticipos de clientes superaban el valor de los clientes y lo habíamos llevado a cuentas por pagar y a corto plazo. Vamos a ver, letras por cobrar, IVA débito y cliente. Entonces tengo cuentas por cobrar. Tengo cuentas por cobrar empresa relacionada 120 días. Ya, pero ese no lo necesito. Necesito este. Deudores. Deudores comercial y otras cuentas por cobrar. Tengo los clientes dentro del plazo. Tengo el IVA crédito fiscal y las letras por cobrar a 90 días. ¿Y qué me había dejado? Letras, IVA, cliente. Estamos bien. Veamos los valores. Sin contar esa, sería 120, 140, 180. Ya estamos bien. Las de empresas relacionadas son los 30 millones. Estamos ok allí. La existencia. ¿Qué dijimos de la existencia? Dijimos que íbamos a tener la mercadería menos la obsolescencia. Ay, no sé por qué no me deja. Ya voy a buscar la mercadería. Eso lo teníamos acá, más fácil buscarlo así. La mercadería y la obsolescencia, tengo 20 millones menos los 10 millones, serían 10 millones entonces. 20 menos 10 millones. Por lo tanto, tengo en existencia $10 millones de pesos. Los árboles frutales, habíamos dicho, el activo biológico era corriente, por lo tanto, era el único activo biológico que teníamos y que no había problema, son 30 millones de pesos también. 30 millones. El impuesto por recuperar lo habíamos dejado los ppm, veamos. Impuesto por recuperar, ppm, 40 millones de pesos. 40 millones está bien. El dividendo provisorio, Libro aconseja llevarlo como provisión, yo les había puesto ahí, pero lo íbamos a dejar como anticipo de dividendo. Eran 40 millones de pesos. Anticipo de dividendo. No, dividendos provisorios. Son 40 millones de pesos. ¿Ya? También están allí. Y en otros activos corrientes no financieros habíamos llevado la boleta de garantía con vencimiento en 10 meses seguros y seguros anticipados. Vamos a buscar eso. Boleta de garantía, boleta decía 14 y los seguros anticipados 30. Entonces serían 44. Ya, eso está correcto. Y ahí lo sumamos. Me suma el activo corriente 515 millones de pesos. Y el no corriente, aquí igual siempre tenemos más trabajo. Los intangibles habíamos dicho que eran la franquicia menos las amortizaciones acumuladas. Veamos la franquicia. Vamos a seleccionar de acá mejor. Amortizaciones y franquicia. Entonces tenemos 30 menos 5, tendríamos 25. Está bien. 30 millones menos 5 millones de amortización. ¿Ya? Entonces tendríamos los 30 menos los 5 millones. ¿Ya? El bien raíz, en el PPE habíamos dicho bien raíz, equipos computacionales y menos la depreciación. Vamos a buscarlo. Teníamos bien raíz, depreciación acumulada y equipos computacionales. Esta franquicia la vamos a sacar. Me pasé aquí. Entonces tendríamos 300
340 millones, menos 35, tendríamos 305 millones en PPE. Está correcto. 340 y 35. 340 y 35. ¿Ya? Entonces aquí, esto más esto, menos la depreciación acumulada. Y ahí lo neteo, me da 305 millones. Ya, después no tengo activos biológicos, no corriente, me voy a las propiedades de inversión. Habíamos dicho edificio en arrendamiento y terrenos. Vamos a buscarlo. Edificio en arrendamiento y terrenos. Me suman 260 millones de pesos. Y está ahí. Sumó 140 y 120. Ya. Sumo el no corriente, igual tengo que revisar por si me falta algo. 590 más 515 me da 1.105.000. El pasivo me está dando 865, tengo 240 millones de diferencia. Ya, eso cuando ocurre, tengo que ir a ver todas las cuentas, ir viendo qué valor puede ser similar o si hay alguna cuenta que no he contemplado. Voy mirando. Dinero en cuenta corriente. Edificio en arrendamiento, 140 millones. Pero ya lo vimos. El impuesto a la renta, el que está. Sí, porque no tiene contracuenta. Ya. Entonces, sé que tengo una diferencia, los balances los tengo cuadrados. Estos saldos están cuadrados, así que me tendría que arrojar la diferencia. Entonces voy a buscar la diferencia. Ustedes también me van a tener que ayudar a hacerlo. Ya. Son las 8. Voy a mostrarle. Sé que tenemos una diferencia, pero la vamos a buscar, ¿ya? Vamos a hacer una estructura que me interesa, que es la estructura financiera. Cuando yo tengo los activos, dentro de ellos tengo los activos corrientes, los activos no corrientes, tengo los pasivos y patrimonio, y dentro de eso tengo los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, y tengo el patrimonio. Entonces lo que yo hago es un rectángulo con esto, voy viendo los valores, y determino cuál es la estructura vamos a sacarla ahí, la estructura patrimonial. ¿De qué me sirve definir la estructura patrimonial y cuál es el sentido, la importancia que tienen estos estados financieros? Nosotros habíamos dicho inicialmente en las primeras clases de que los estados financieros eran fundamental para el proceso de toma de decisiones, pero que le íbamos a mostrar a los usuarios la estructura financiera y la estructura económica de manera que ellos supieran cuál era la situación financiera y la situación económica de la empresa. Por lo tanto, supongamos, vamos a
hacer un cálculo acá. Vamos a colocar la diferencia, eran 240 millones, ¿cierto? Ah, no, pero le sobran. Vamos a sacarlo, ya. Vamos a completar allá. Vamos a ir a buscar los pasivos. 405, vamos a hacer lo siguiente. Solamente estoy colocando los valores globales. Nada más que los valores globales para saber cuál es la estructura financiera de la empresa. Y aquí le vamos a colocar lo que le falta. Aquí sumamos, sabemos que tenemos una diferencia. Ya, vamos a la diferencia que tengo, dijimos que eran 240. Le vamos a sumar acá para que me pueda cuadrar nomás, pero después vamos a buscar, sería 240 menos 85. Ah, me dice que la tengo cruzada. Ya me voy a volver entonces. Ya, voy a calcular aquí. No sé si saben lo que estoy haciendo, pero estoy tratando de definir la estructura financiera de la empresa. Se volvió loco esta cosa. 240 menos 85. Ya. Ahí lo cuadré solamente para efectos de poderle demostrar. Entonces, cuando yo determino una estructura financiera, yo tengo que decir, en este caso, cuál es el rubro de las inversiones y cuál del financiamiento. Sabemos que la estructura de las inversiones está dada por los activos y el financiamiento por los pasivos y el patrimonio. Entonces, en este caso, la empresa invierte en activos corrientes e invierte también en activos no corrientes. ¿Dónde está la mayor inversión de la empresa? Sabemos que son los activos no corrientes. Ahora, ¿qué porcentaje? Nosotros podemos calcular el porcentaje. Los 590 millones los dividimos por el total de los activos y me da que la mayor inversión está en los activos no corrientes con un 53,4%. ¿Ya? Y por diferencia podemos sacar el porcentaje que le corresponde a los activos corrientes. Cuarenta y 46,6%. Ya. Y ahí completo el 100% de mi activo. Este patrimonio. Ya. Entonces, financieramente, nosotros podemos decir que la empresa invierte tanto en activos corrientes como no corrientes y la mayor inversión está en los activos no corrientes que representan un 53,4%. Pero ahora busquemos cuál es la cuenta que me representa la mayor inversión. Préndeme la luz. Ahí, ya.
cuenta que representa la mayor inversión. Ya, veamos, para saber eso, yo tengo que ir a mis activos no corrientes y mirar. Inmediatamente me doy cuenta que las propiedades, planta y equipo representan la mayor inversión. Las PPE representan la mayor inversión. Y ahora si yo quisiera calcular cuánto es del total de los activos, lo divido por el total de los activos y representa un 27,6% del total de los activos, la mayor inversión. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer con el financiamiento. Me pregunto, ¿quién está financiando la empresa en una mayor cantidad? ¿Ya? Si yo pudiera calcular aquí el porcentaje de los activos, de los pasivos no corrientes, me representan un 36,3%, los no corrientes un 49,7% y el patrimonio me representa apenas un 14%. Entonces, el mayor financiamiento, inmediatamente sabemos que lo soportan los pasivos, es decir, los terceros. Pasivo con tercero. Que en el fondo me está sumando un 86%, ¿cierto? 86%. Pero dentro de esos pasivos, el pasivo que soporta el mayor financiamiento son los pasivos no corrientes, que representan un 49,7%. ¿Ya? Y veamos cuál es la cuenta más representativa dentro de los pasivos. Ya me imagino ya cuál es. Que son estas, las obligaciones con instituciones de crédito. Porque ahí tenemos el crédito hipotecario y el crédito de consumo. Entonces, la cuenta que representa el mayor financiamiento es obligaciones con instituciones financieras. ¿Ya? Y también podríamos hacer lo mismo, revisar esta cuánto representa, lo dividimos por el total. Esa la vamos a dividir. 528,800, la voy a traer para acá. La divido por el total. No sé si me hay resultado. No. Ya, 528,800. Ya, me está representando el 47,9%. Ya. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir en términos generales de la situación financiera de esta empresa? Nosotros podríamos decir que la empresa está descapitalizada. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tiene que haber un equilibrio entre el pasivo con tercero y el pasivo con los dueños, que es el patrimonio. Por lo tanto, esta empresa lo que está haciendo, está entregando en manos de tercero el mayor financiamiento. Generalmente el patrimonio debiera representar entre el 45 y 55%, y en este minuto ustedes tienen un patrimonio con una representación del 14%. Entonces, en general, nosotros podríamos decir que esta empresa, primero, no presenta una buena situación financiera porque ha dejado en manos de tercero la empresa y que los terceros financien la institución.
¿Ya? Como les digo, siempre tiene que tratar de haber un equilibrio entre lo que es el pasivo con tercero, que lo representan los corrientes y no corrientes, y el patrimonio. Generalmente las mayores inversiones uno sabe que están en las propiedades, plantas y equipos, y en general en los activos no corrientes, porque la empresa se asegura y hace inversiones a largo plazo. Y generalmente compra bienes muebles, propiedades, de manera que le puedan rentar en el futuro. En general las empresas, eso es lo que tienen en las inversiones. ¿Ya? Y ya revisamos el tema de la estructura financiera. Veamos ahora cómo se comporta la estructura económica. También voy a hacer un rectángulo. Aquí ya dijimos que los ingresos de operación me iban a representar el 100%, los costos de venta, el margen bruto, siempre le coloco aquí más o menos otros ingresos, otros gastos, para llegar al margen neto. Aquí lo vamos a considerar el margen neto antes de impuestos, para que no nos salga tan negativo con ese impuesto a la renta. Entonces, ya dijimos que este representaba el 60%, este representaba el 40%. Veamos los gastos, los gastos me suman 55, 50, 105, 145. Ya veamos, 145 millones dividido a 100 millones. Representan, esto lo vamos a multiplicar por 100. Me tienen que representar 145%. Ya. Por lo tanto, cuando llego al margen bruto, yo me doy cuenta que tengo negativo. Lo vamos a multiplicar por 100. Menos 105%. Ya. Ya habíamos dicho ya que esta empresa, independiente del impuesto a la renta, que ya vamos a buscar la respuesta a eso, nos percatamos de que en definitiva había generado una pérdida en el ejercicio, por lo tanto, uno puede decir que esta empresa tiene una mala situación económica y que también se arrastra con una mala situación financiera. En general, las empresas pueden tener ambas situaciones desmejoradas, pueden tener ambas situaciones buenas o encontrarse con una situación financiera desmejorada, una empresa descapitalizada con una buena rentabilidad o con una mala rentabilidad con una buena situación financiera. Entonces, en definitiva, cuando nosotros construyamos los estados financieros, a esto hay que llegar a construir esta estructura económica y la estructura financiera, de manera que podamos tomar decisiones respecto a cómo está la empresa en este minuto. Ahora, es cierto que este análisis que hemos hecho es muy somero, muy simple, porque habría que comenzar a revisar los flujos y también hacer un comparativo con los otros años anteriores, o bien se propone también hacer una revisión con otras empresas del mismo rubro, ¿ya? Pero la finalidad de los estados financieros es esta, es levantar la información para que los usuarios puedan definir si van a seguir invirtiendo en esta empresa o van a desviar sus capitales a otros rubros y a otras empresas, ¿ya? Por eso es interesante determinarlo. Entonces, yo esto que hice se los voy a subir al aula para que ustedes me ayuden a encontrar la diferencia.
Entonces, para la próxima semana, a este ejercicio, yo le voy a agregar adiciones, datos adicionales, de manera que podamos volver a construir otro estado financiero a partir de los ajustes que hagamos. Ya sabemos que el IVA es el primero, vamos a revisar el tema del impuesto a la renta, qué pasa con eso, por qué no se generó la provisión, a lo mejor se generó y no está contabilizado, y vamos a armar otro estado financiero y vamos a calcular la nueva situación financiera y la nueva situación económica de esta empresa. ¿Ya? Yo sé que la profesora Ingrid también les trae un ejercicio, ella también les subió otros ejercicios, de manera que puedan ir ensayando para la prueba que viene más adelante. Yo creo que si no es la primera semana de diciembre, va a ser el 24 de noviembre. Ahora, por supuesto que estos ejercicios son largos, no creo que hagamos la totalidad del ejercicio, pero sí podemos ir haciendo parte. Por ejemplo, esto, demostrar la mayor inversión, el mayor financiamiento, construir la estructura económica, construir la estructura financiera, determinar los activos corrientes, determinar una cuenta que es particular que tenemos que definir como lo efectivo equivalente. ¿Ya? Entonces, yo les voy a pedir que continúen revisando los ejercicios, me deben sí una tarea, todavía me deben la tarea de encontrar aquellas partidas que, si bien ocurren en el periodo de ajustabilidad, no son ajustables al 31 de diciembre del año anterior o del estado financiero más cercano. ¿Ya? Así que yo voy a dejar de compartir y vamos a continuar la próxima semana. Más ratito se va a unir Ingrid y ella les va a hacer un ejercicio. Yo también voy a tratar de acompañarlos allí y cualquier duda me escriben al correo o me mandan un mensaje por el aula. Va a estar todo el material respecto a las evaluaciones. Como no me hicieron ninguna consulta, algunos se habrán dado cuenta de que ya tienen retroalimentaciones. Estoy de a poco, como ven ya he ido avanzando como en 14, 15, me falta un poquito más de la mitad, pero yo creo que esta semana, a más tardar ya el fin de semana, van a tener todas sus retroalimentaciones y ya la próxima semana les puedo estar comentando cuál es el resultado global. Así que si no hay consulta, yo voy a dejar de grabar y nos estaremos viendo la próxima semana. ¿Ya? Así que nos vemos. Que les vaya bien con la profe Ingrid.